Una posible faceta política de la escucha a partir de la filosofía política de Jacques Rancière. Estética política de la escucha. Nota preliminar: el giro auditivo de Jean-Luc Nancy, escucha y principio de sentido. La discusión acerca de una escucha política puede estar fundada en el giro auditivo propuesto por Jean-Luc Nancy en su obra A la escucha. Adrien Janus, quien dedica un ensayo a este texto, destaca que Nancy intenta desarrollar una filosofía o modo de pensar que atienda las posibilidades ofrecidas por la escucha, una filosofía que intente reintegrar modos de percepción sensual excluidos por el ocularcentrismo. Lo que se pretende probar es que escuchar algo o a alguien puede ser fundamento de un entendimiento sobre lo común, y con suerte puede ser ocasión de la emergencia de un nuevo tiempo y un nuevo lugar. Sobre lo político de la escucha en la filosofía de Jacques Rancière. De acuerdo con Rancière, política señala la actividad que rompe la configuración sensible donde se definen las partes y sus partes o su ausencia por un supuesto que por definición no tiene lugar en ella, la de una parte de los que no tienen parte. La política o lo político señalaría una fisura en la lógica de reparto, asignaciones, significados y estatutos al interior de un régimen de sentido. Es decir, lo político en cuanto que aistesis consiste en la interrupción de cierto marco de remisiones entre lo que se siente y el sentido que de ello se hace, y cuyo producto es una redistribución de tiempos y espacios a ocupar al interior de una comunidad. Ahora bien, el pensamiento de lo político en este programa filosófico se entreteje con el desarrollo y explicación de un conjunto de prácticas denominadas policía, y que según este autor suelen ser confundidas con el obrar político. Dice: generalmente se denomina política al conjunto de los procesos mediante los cuales se efectúan la agregación y el consentimiento de las colectividades, la organización de los poderes, la distribución de los lugares y funciones y los sistemas de legitimación de esta distribución. Propongo dar otro nombre a esta distribución y al sistema de estas legitimaciones. Propongo llamarlo policía. Este reparto de administración de la experiencia se distingue por poner en marcha la actividad que organiza la reunión de los seres humanos en una comunidad y que ordena la sociedad en términos de funciones, lugares y títulos que deben ocuparse. Así, en el terreno de lo audible, una escucha policial funcionaría a razón de localizar, absorber, asimilar y gestionar la experiencia para ponerla en una relación objetiva con una colección finita de representaciones particulares. Es decir, a un estímulo le correspondería un significado unívoco. La finalidad de este estado de armonía preestablecida es asignar fronteras específicas, límites y causas particulares a la experiencia de los asuntos de escrutinio público. En este sentido, desde el fondo sensible intelectivo auricular, la escucha sería una facultad por la que se forma y se pone en marcha tanto la operación de un régimen disciplinar de significaciones, así como la posible apertura de un horizonte no censado de vínculos entre lo sentido y su sentido. De ser concedido esto, una lectura política de la escucha ayudaría a pensar el problema del reparto de lo audible como la disputa por la institución de un principio privilegiado de inteligibilidad y el reparto ontológico y biográfico que éste supone, y no como un problema de las emisiones o la posibilidad de emitir cualquier cosa, ni por algún contenido particular. El margen y la consistencia de lo audible. La escucha opera sobre lo audible y resultaría problemático aseverar que el total de hechos sonoros sea susceptible de producir sentido. Del espectro acústico se considera lo audible como una disposición para el entendimiento mutuo, cuya consistencia radica en ser escuchado y ser entendido en la unicidad o diversidad de su forma singular. Se puede decir que algo goza de audibilidad cuando posee unas cualidades acústicas más o menos reconocibles y que por ello se le puede atribuir cierta familiaridad. De entre las propiedades se pueden tener en cuenta, por ejemplo, el ritmo, la intensidad, la tesitura, el timbre, el tono o el modo, entre otros. Ahora bien, lo audible no está precisamente a la mano por ser entendido debido a su naturaleza evanescente. Sin embargo, gracias a la insistencia de los aparatos de distribución de lo sonoro, como lo son la radio, el cine, la televisión, sitios de internet y aplicaciones, unas formas particulares son constantemente repetidas y así su recepción, asimilación y aceptación es instalada y reforzada. Esta fórmula de producción y distribución es por la que una forma acústica particular entra, se mantiene en circulación y asegura su recepción.
Lo que se desea destacar es que la estesis auditiva se forma gracias a la recepción de las señales producidas y suministradas, y que sin embargo es este carácter iterativo la razón por la que la escucha puede obrar en discordancia con un régimen de significaciones o contrariamente disciplinariamente con los ordenamientos policiales. Ahora bien, al interior del terreno de lo propiamente audible se puede distinguir entre primero un espectro al que se trata de limitar por medio de aparatos de producción y suministro y segundo una estesis auditiva que se escapa de maneras diversas de este impulso monologante. Escucha policial. Debido a que la partición ranceriana entre política y policía supone de origen una estesis, es decir, la capacidad de percibir y de hacer sentido de ello, se considera plausible pensar que la escucha es una de las vías para pensar una estética de la política. A partir de esto, aquí se postula que la formación de una escucha policial puede ser producto de una lógica de producción y suministro de experiencias auditivas cuyo éxito radica en su disponibilidad y repetición. Producir indica un modo particular de elaboración de las señales audibles. Se producen señales con una forma y un uso de los elementos, ambos indiferenciados del resto de las señales en circulación, es decir, se emiten señales que están constituidas con base en los mismos elementos dispuestos y tratados de la misma manera. Suministrar es la puesta a la mano de manera constante, indiscriminada e invasiva de las señales producidas. Suministrar significa que la puesta a la mano de las señales es constante en todo lugar y en todo momento. La lógica de producción y suministro que se propone consiste en la puesta en circulación de manera repetida e indiscriminada de la misma e indistinta señal en los formatos tradicionales del cine, la radio, la televisión y el Internet, a través de los aparatos electrónicos a la mano del habitante de un territorio globalizado. Lo que se sospecha es que el disciplinamiento del oído radica en la repetición en la medida en que lo que se produce y suministra es una reproducción de lo mismo indiferenciado. El principio de repetición es la constante y se refiere a la reiterada e indiscriminada puesta en circulación de lo mismo en donde lo supuestamente nuevo es una reiteración de lo ya escuchado. Repetir en cuanto que producir es elaborar lo mismo tantas veces como los moldes y los patrones lo permitan, y luego que los moldes y patrones no presenten diferencias sustanciales entre sí. Repetir en cuanto que suministro es el hecho de que cada señal es llevada a tantos oídos como es posible tantas veces como sea posible. Se procura que cada oído se vea afectado una cantidad incontable de veces por la misma señal y por otras señales que son la reiteración de las señales experimentadas previamente. Ahora bien, la importancia de las lógicas de repetición y distribución no radica en los hechos de producir o distribuir mismos, sino en la razón práctica que ponen sobre la mesa. Instauran la norma, un criterio de verdad, de lo real y de lo inteligible. El disciplinamiento de una escucha parece emerger de la exposición exacerbada y de la imposibilidad de disentir. El producto de este proceso, pues, es la instalación de una ilusión de estado sinfónico. El escucha es asediado en todo momento por una forma específica del ser estético, y mientras éste esté suficientemente aturdido y no sea lo suficientemente cuidadoso, no será capaz de reconocer cualquier otra señal en el sensorium. Se considera necesario aclarar que en cuestiones que atañen a lo musical o a producciones audiovisuales, el disciplinamiento policial o el impulso político no tienen una identificación formal cualitativa determinada. El potencial político o una emisión cualquiera no dependerá en sentido estricto de una forma o un uso particular de los elementos musicales. Es decir, no se puede probar que el carácter emancipatorio de una emisión tenga una forma y un modo específico de ser. Asimismo, no hay una fórmula audible que represente algo así como la esencia de lo policial o lo político, ni en un sentido musical ni en un sentido discursivo. Es verdad que en ciertas épocas existió la primacía de ciertas formas específicas. La forma sonata y la canción de reggaetón podrían ser ejemplos de esto. Sin embargo, no es posible aseverar con toda certeza y sin lugar a duda que éstas funjan, gracias a sus cualidades musicales, como vías de un disciplinamiento estrictamente policial o un obrar estrictamente emancipatorio. Lo que se sospecha es que es la práctica de producción y repetición de lo idéntico lo que facilita la formación de un supuesto principio único de inteligibilidad. Lo que se desea destacar es que la experiencia cotidiana del audible como lo mismo indiferenciado y repetido de manera indiscriminada
genera en el oído la capacidad de representar para sí solo aquello que comparte las características y formas en lo particular con aquello que conforma su experiencia previa. A esta forma de recepción es a lo que se denomina aquí como una escucha policial, la cual está caracterizada por generar sentido solo a partir de un número limitado de experiencias suministradas. Así, esta escucha se hace apta para entender solo aquello de lo que se puede formar una representación clara e indistinta en su tiempo y forma, y de la que espera formarse la misma imagen mental unívoca que ya conoce. La escucha, pues, es determinada por una razón práctica que especifica el sentido asignable a cada acontecimiento. La estesis auditiva que corresponde al ordenamiento policial, entonces, es homologada por la exposición intensiva a una colección específica de formas audibles. Así, a un oído le podría bastar con estar en concordancia con lo que es supuestamente legítimo y previsto por parte de los que imponen un orden a través de la radio, el cine, la televisión, los líderes de opinión o los expertos. Lo que se trata de decir es que la manipulación, la administración y la diseminación de las señales, en tanto que, por ejemplo, bellas, deseables, cómicas, agradables o comunes, es lo que limita la capacidad sensitiva e intelectiva de una escucha. La consecuencia de la formación de un oído policial, o mejor dicho, lo que caracteriza una escucha policial, es la normalización y la ilusión de naturalidad que la relación entre producción, distribución y una capacidad auditiva e intelectiva se forma. Escucha política. El hecho de que exista un aparato que produce y suministra formas audibles y que con eso produce maneras de entender y experimentar la faceta acústica del mundo, no hace la regla de que todo lo que circule en el sensorium atienda necesariamente o directamente a este régimen. En este sentido, el acaecimiento de una forma alternativa de escuchar no se basa en el surgimiento de emisiones inéditas, sino en una forma de entendimiento disintiente. La potencia política de un oído radica en concordancia con la estética política de Rancière en la ruptura de un régimen sensible, en el que aquí se sobrepone una estesis que se rehúsa a ser determinada por un modelo de producción, suministro y repetición. Lo que sucede cuando una escucha es capaz de desligarse de un régimen disciplinario de significación es la apertura del margen de audibilidad que supone la emancipación de las capacidades auditivas mismas, de modo que el espectro de lo audible inteligible crece de manera tal que su aprehensión en colecciones de nombres y atributos resulten empresa ingente. Este nuevo territorio de audibilidad se manifiesta en la medida en que un oído es capaz de captar la familiaridad de las emisiones discordantes con el régimen disciplinar de significaciones, es decir, el otro se hace familiar en su condición de disidente. Cualquier obrar político, de acuerdo con el autor, se suscita cuando hay un lugar y unas formas para el encuentro entre dos procesos heterogéneos, a saber, el policial y el de la igualdad. La última es una presuposición que se caracteriza por ser el llevar a cabo de la verificación de este supuesto por medio de un conjunto de prácticas, que conducen al acaecimiento de nuevas imposturas, pronunciamientos, enunciados y significados fundados en la presuposición de la igualdad de cualquiera ante cualquiera. El problema de una escucha política es que reorganiza no los enunciados, sino el estatuto, la inteligibilidad, la integridad y la igualdad de cualquiera ante cualquiera. No es que una escucha política restituya propiedades expropiadas, sino que ayuda a entender los asuntos públicos en una manera en que probablemente no habían sido entendidos. El sonido se juega entre política y policía como un enfrentamiento, pero no del sonido, sino de los límites del entendimiento y la inscripción simbólica del emisor. La disputa es por un principio de sentido y el propio lugar en el mundo. Finalmente, se desea hacer hincapié en que la lógica preestablecida trata de anular la transgresión del espacio acústico, pero no por este, sino por los espacios de trabajo, el reparto no sexualizado por el derecho de vivir y el reparto de la capacidad real de hacerse contar. Lo que se produce es una nueva dimensión ontológica del otro, en su consistencia disintiente, quien en términos rancerianos pasaría a formar parte del común no en un sentido homologado, sino en su carácter disensual e impropio a la comunidad en que finalmente se acoge.